Reforma previsional. Ayer la Presidenta de la República hizo finalmente lo que se venía anunciando, casi amenazando, podríamos decir, hace ya varios meses. Finalmente la Presidenta de la República envió ayer una reforma previsional que, si bien tiene los aspectos esenciales, algo que ya se sabía, tiene también algunas novedades. Son básicamente 3 proyectos de ley que van a ser ingresados inmediatamente, ya van a ser ya discutidos a partir del lunes, donde de alguna manera, como se había señalado, este aumento del 10 al 15%, este nuevo 5% en las cotizaciones, este nuevo ahorro colectivo, que va en su conjunto a un ente de carácter estatal, ¿cierto?, con regulaciones de diverso tipo, con los integrantes, un consejo con integrantes que propone el gobierno, que tienen que ser aprobados, ratificados en el Senado, un poco en el modo del Banco Central. En fin, toda una normativa que no vamos a abundar en ella, que se está ya sabiendo públicamente y que en los próximos días también va a ir incorporando muchos detalles. En síntesis, este nuevo ahorro colectivo, este 5%, que igual se descompone, si bien no lo administran las AFP, cosa que les tiene evidentemente irritado. Hoy día vemos un sinnúmero de actores de las AFP, Santa Cruz y compañía, diciendo que evidentemente esto es un error, etcétera, etcétera, lo cual, claro, inmediatamente uno dice, bueno, parece que tan malo no es. Pero donde este 5%, insisto, que lo administra este ente estatal sin fines de lucro, importante, igual se descompone en un 3% de ahorro individual y solo un 2% colectivo, lo que podríamos entender una lógica de reparto. O sea, finalmente del 100% de los salarios de las personas, del 15% que ahora se va a establecer como pensiones, digamos, como sistema de pensiones, solo un 2% es finalmente lo que uno podría entender como una pequeña fisurita, una pequeña brecha en esta lógica asfixiante del neoliberalismo instalado en los 70 y en los 80 para abrir un pequeño espacio, digamos, de lo colectivo, todavía muy menor. En concreto, si uno podría hacer un pequeño síntesis de esta reforma de pensiones, básicamente lo que hay es que es un 20%, la promesa es que de entrar ya en vigencia aumenta ya un 20% aproximadamente las pensiones ahora, digamos, de los jubilados actuales, los próximos años, y con una perspectiva, insisto, a régimen. El régimen son 6 años para llegar a este 5%, va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a este 15% que le van a retirar a los sueldos de los trabajadores, pero eso va a ser de aquí a los próximos 6 años, ese es el proyecto de ley. Y en el futuro, con la promesa de que esto debiera aumentar en torno a llegar a una cota de un 50% de mejora en las pensiones. Esa es la promesa. Y en una cosa que de alguna manera algunos han entendido como una novedad, algo que no estaba, digamos, en el diseño inicial, también anuncia ayer la Presidenta Bachelet que se va a revisar el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas en términos de tanto de los montos como de las pensiones por invalidez, etcétera. Básicamente la escandalera, asquerosa que ha habido en el último tiempo con pensiones, no las pensiones justas de los soldados de clase, etcétera, de los sectores más populares, sino efectivamente esta verdadera componente, arreglo basado en la autonomía, prácticamente este mundo aparte que tienen las Fuerzas Armadas chilenas, digamos, instaurados, ratificados después de la dictadura militar, para evitar, insisto, estas sinvergüenzuras, estas granjerías de tener oficiales que además tienen pensión sobre pensión, invalidez cuando igual están trabajando, y para qué decir la guinda de la torta cuando vemos a criminales de lesa humanidad que han atentado contra los derechos humanos, que también reciben pensiones realmente millonarias. Eso es ahí un elemento que parece interesante. ¿Cuál es el punto? Que esto se envía a 100 días menos de 100 días de las próximas elecciones. O sea, no se le puede tomar muy en serio técnicamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No que técnicamente esto no sea una propuesta que tiene su mérito, digamos, y que ha sido valorado yo diría, exceptuando a los sectores más extremistas, me estoy refiriendo básicamente a la AFP, que son, digamos, de un neoliberalismo galopante. Hay, digamos, una mirada, yo diría, bastante interesante de sectores de la no mayoría, incluso el Frente Amplio, como Frente Amplio entró, digamos, a valorar, en fin, hay una mirada, pero indudablemente desde el punto de vista técnico no podemos tomarlo tan en cuenta porque
se hace muy al final del gobierno. Hay una apuesta de tensionarlo políticamente, que es legítimo, todos los gobiernos lo hacen, es parte de la agenda política, pero evidentemente lo que está instalado fundamentalmente es la posibilidad, digamos, de que esta reforma justamente ponga atención y sea un caballito de batalla importante para los candidatos o el candidato de la nueva mayoría, para que efectivamente pueda hacer la diferencia con la derecha. Y ahí veremos si la derecha, que en todo caso en general ha sido bastante hábil para salir de estas a veces encrucijadas y salir chuteando para adelante, y finalmente la señora Juanita, por alguna extraña razón, digamos, prefiere decir, no, mira, en realidad no quiero que me toquen mi ahorro individual, así que vamos todavía por las AFP. En esa cosa media extraña y media esquizofrénica que tiene hace ya varias décadas la sociedad chilena. Sin ir más lejos, el candidato, el expresidente Sebastián Piñera, hace solo unos días atrás entregó, adelantándose, su propia propuesta que dista absolutamente de lo que ha entregado ahora el gobierno. Por lo tanto, insisto, cuando decimos que no la podemos tomar muy en cuenta técnicamente es porque tenemos razonables dudas si una vez que acabe este gobierno, insisto, en poco más de 3 meses hay elecciones, ahí ya se termina el gobierno en términos, digamos, de gestión política. Administrativamente lo entrega en marzo, pero ya el gobierno se acaba en noviembre o en diciembre. Entonces la pregunta es, ¿tiene quizás algún sentido lo que pueda discutirse en el Congreso desde el punto de vista de que si, por ejemplo, el próximo presidente Sebastián Piñera llega en marzo e inmediatamente cambia lo que incipientemente se puede haber acordado? En fin, técnicamente, insisto, hay que dar la discusión, pero esta reforma previsional instalada en este minuto tiene un objetivo netamente político-electoral. Alguien hacía la metáfora hace un par de días atrás, que bueno, puede ser buena especulando que puede ser buena la propuesta, pero es como en un gobierno de 4 años, si tú entregas esto cuando faltan menos de 100 días, es, no sé, pues como ir perdiendo el partido 5-0, tenías, no sé, pues, a Valdivia o a Messi, si queremos una comparación mundial, en la banca y lo metes en el minuto 85. Bueno, o sea, no va a cambiar sustantivamente, o sea, sería otra cosa, sería sencillamente fantasía. Por lo tanto, esto está pensado, esta reforma, para que funcione políticamente. Lo fundamental es que funcione políticamente y veremos si va a funcionar políticamente. Entonces, me parece interesante que asumamos la posibilidad de efectivamente hablar de política, pues. Y aquí hay 3 aspectos que yo quisiera en el comentario de hoy poner, sencillamente solo esbozarlo, porque cada uno da para un mundo. Primero es el tema de la eficiencia y del debate. O sea, si vamos a hablar de política, me parece que es necesario hacerse cargo del debate y decir cosas que son poco populares y que van rompiendo el sentido común. Porque de alguna manera si el gran problema es que las AFP y los sectores neoliberales de nuestra sociedad han logrado, y esa es la construcción de 17 años de dictadura, de una transición nunca acabada, de sobre 25 años, etc., que han instalado a nivel de sentido común de verdad sacrosanta, incluso para sectores muy desfavorecidos de la sociedad, algunas ideas como la libertad, como el derecho a propiedad privada de lo mío, mis ahorros. Y eso es una cosa realmente bien impresionante, pero bueno, está instalada. Y de alguna manera, en la discusión política, bueno, uno supondrá que quienes efectivamente creen eso, lo defiendan. Pero uno también supone que quienes tienen una visión distinta de la sociedad, entreguen una mirada distinta y asuman los costos de hacerlo, porque si no, es lo que muchas veces ha pasado, que sectores de izquierda le hacen la pega a la derecha, asumen el sentido común y finalmente administran incluso de mejor manera, porque son dique de contención de ciertas demandas sociales, pero en el fondo le hacen la pega finalmente a la derecha política y económica. La eficiencia de lo público y lo privado. Aquí esto va a estar muy en cuestión porque efectivamente se genera un ente estatal, que este consejo, este nuevo ahorro colectivo que se va a crear, pero que va a seguir funcionando a la par de el sistema privado, de las AFP. Muchos lo han planteado de cierta manera. ¿Qué va a pasar cuando las rentabilidades de un sistema u otro sean mejores o mayores? Es decir, si las AFP tuvieran una rentabilidad del, no sé, del 0,1% mejor en un año que este nuevo ahorro colectivo, implica entonces que gane ese modelo. Yo creo que ahí hay una discusión muy profunda que hacer, pero también hay un sentido de oportunidad gigante. Si efectivamente esto se materializara, pero incluso antes, en la pura discusión, a mí me parece que quienes efectivamente creen en lo público tienen que salir a defender. Es lo que nos pasa muchas veces en el tema del cobre, no me quiero ir por las ramas. Codelco, la vapuleada Codelco, etcétera, etcétera.
Codelco entrega al fisco, a todos los chilenos finalmente, al gasto público, siendo dueño, administrando menos del 30% del mineral de cobre que se produce en Chile, menos del 30%, en torno al 28-26%, entrega prácticamente que el doble que toda la minería privada que controla sobre el 70% al fisco. Porque efectivamente unos entregan solamente impuestos, que son nada más así chiquititos, y Codelco entrega todas sus ganancias. Entonces, sin embargo, la gente seguirá pensando, no, porque finalmente quienes aparecen en general en la prensa son los conflictos y los problemas de Codelco. Bueno, pasa que se ha instalado, pongo ese ejemplo y podrían ser 20, sentido común de que lo público es ineficiente. Incluso, tal como lo hemos hablado en programas anteriores, incluso por ejemplo con el tema de la crisis de Enel, ayer en Santiago llovió, y bueno, no en todo Santiago, pero incluso en algunas partes se volvió a cortar la luz. En fin, yo creo que aquí hay un tema entre lo público y lo privado y la eficiencia asociada, que yo creo que es una discusión ineludible para quienes efectivamente quieran hacer política y quieren cambiar el sentido común imperante en una sociedad tan neoliberal, con un alma, con un corazón tan neoliberal como la sociedad chilena. Lo segundo tiene que ver con un tema que yo creo que es una discusión ideológica, que por ahí incluso un candidato primaria la dio muy fuertemente, que tiene que ver con con cómo el sistema AFP, además, digamos, porque aquí hay dos patas la AFP. Una cosa es la razón de ser específica. Las AFP lo que hacen es asociación de fondos de pensiones, ¿cierto? Por lo tanto, guardan nuestra plata, supuestamente, digamos, la rentabilizan de mejor manera para que después, cuando nosotros jubilemos, nos entreguen una pensión, una jubilación lo más alta posible. Pero ¿quiénes son los que las controlan? ¿Para qué? ¿Cómo hacen con esa plata? Bueno, lo que hacen con esa plata es finalmente entregársela justamente para que ellos mismos, por decirlo así, para que la clase empresarial, para que los dueños del país, muchos de los cuales ni siquiera son chilenos, puedan hacer muy buenos negocios con nosotros, vendiéndonos cosas a crédito que después no pagamos, que tiene tasas de interés abusivas, que se coluden entre ellos para más no cobrarnos lo que vale, sino un poquito más. Entonces, finalmente, el sistema de la AFP, la gran invención de José Piñera, apoyada por Pinochet de manera práctica, finalmente termina siendo lo que alimenta el modelo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una propaganda asquerosa como la que hace la AFP Habitat, que en los últimos 2 meses ha bombardeado con unas encuestas en internet, donde efectivamente no hay alternativa, que no sea así decir si ellos son muy buenos, nosotros somos muy malos, finalmente lo que van haciendo es reproducir el sistema, generando negocios para ellos y nosotros cada vez con menos poder, porque no somos dueños ni de nuestras pensiones, ni de los negocios que se hacen con nuestras pensiones. Entonces, cuando efectivamente alguien dice cosas y todos nos tiramos los pelos, incluso la propia izquierda empieza a hablar en voz baja, cuando alguien plantea, por ejemplo, que efectivamente sería importante sencillamente eliminar a la AFP de esta historia para generar con esos recursos la posibilidad de hacer negocios que le convengan a Chile y no solo a los empresarios, entonces hay un gran escándalo y, insisto, muchas veces sectores de izquierda tienden a inhibirse, ya sea porque realmente se cambiaron de bando y solamente no han cambiado el carnet del partido, o por un miedo tremendo a que este sentido común instalado los aplaste. Y eso es un tema bien problemático porque, no quiero ser panfletario, pero como decía alguien por ahí, la única lucha que se pierde es la que no se da. Claramente la izquierda en el tema del hueso, del corazón, de lo que implica el modelo de la AFP, evidentemente la batalla no la viene dando hace muchos años. Y finalmente un tercer acápite, insisto, en estas discusiones que son, y que seguramente en las próximas emisiones de Ideología de Género lo iremos abordando con más detalle, es otra cosa que también está en el corazón y que ya la veníamos gozando, que es el tema del ahorro individual y el ahorro colectivo. De si efectivamente yo cotizo toda mi vida y por lo tanto tengo ahí una cuentita que dice Darío y al final vemos ahí cuánto lo que ahorró el señor Darío y con eso le generamos, y con cuánto se pudo capitalizar y con eso le generamos su pensión, o esta lógica de reparto que entiende que efectivamente este gran pozo de todos los que estamos trabajando activamente financiamos a los que están ya, a los que ya trabajaron antes, a los que construyeron el país antes. Esto está tan instalado el alma neoliberal en nuestro país que efectivamente, pese a lo masiva que han sido las expresiones del gran movimiento que se ha metido en este tema, que es la coordinadora No Más AFP,
Es cierto que efectivamente cuando uno tiende a preguntar en el debate público hay una confusión, y a mí no me cabe ninguna duda que hay gente que ha estado marchando en el No Más FP, y que después, cuando se entera por la prensa, cuando ve en esta manipulación permanente que existe, tiende a decir, bueno, pero en realidad no, yo quiero que mi plata no me la toque. Y eso tiene que ver, insisto, con la incapacidad, yo creo, en las últimas décadas de las izquierdas, de las diversas izquierdas, un sector por supuesto sí, pero un sector mayoritario de las izquierdas que no ha sido capaz siquiera de defender una concepción que efectivamente es una concepción política, ideológico, y que es la mirada de lo colectivo y de cómo se construyen las sociedades, no como una suma chata de individualidades, como ausencia de coacción solamente, sino cómo se instalan como una mirada mucho más profunda, mucho más compleja. Yo creo que ahí hay un tema tremendamente relevante de cómo entendemos el desarrollo social, y si uno parte de la base que efectivamente la gente no quiere que le toquen lo suyo, y por lo tanto desde ahí no es capaz de problematizar y ofrecer un proyecto país mucho más complejo, que salga, insisto, de este chato sentido común que genera malestar, que va saliendo por la olla a presión, pero que nunca es capaz de capitalizarse en un proyecto país, entonces yo creo que efectivamente todos estos van a ser siempre reformas reformitas, y cuando son reformas reformitas a media, finalmente uno le hace sencillamente la pega para que en algún minuto vengan los que están al frente, con el control de medios de comunicación, con el control de la percepción pública, incluso las encuestas, y nos digan lo están haciendo muy mal, mejor volvamos a los que lo saben hacer bien. Se nos acaba el tiempo, invitados siempre a revisar los contenidos de noestoyencalama.cl, esta apuesta para seguir conversando. Que tengan un excelente fin de semana, y nos encontramos el lunes en Ideología de Género a las 9:30 de la mañana en vivo por Facebook Live, y después en el canal de YouTube de noestoyencalama.cl. Chao.